¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda temporada de Peluquería Master, nuestro podcast presentado por mi amigo Óscar Guinea y por mí mismo. Y hoy tenemos, para empezar la segunda temporada, un invitado muy especial que veis aquí, que es Óscar Mateo, responsable de formación y de estudios de mercado, nada más y nada menos que de Stampa. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Y Óscar. Oye, que estoy encantado con mi tocayo aquí al lado, que hemos trabajado juntos muchas veces, que sus datos, el observatorio de la peluquería, esos datos que nos pasa cada año, son súper útiles, los utilizamos muchísimo porque nos indican un poco qué está ocurriendo, ¿no?, en el sector de la peluquería y nos ayuda un poco pues, a ir encaminando los servicios adecuados. Desde luego, Óscar Mateo en este caso no es peluquero, pero es un personaje muy conocido en nuestro sector porque está muy vinculado obviamente a Stampa, pero también a Salon Look, a las ferias, a muchas charlas que nos ha dado al conjunto de profesionales de la peluquería. En Código MIDI también estuviste, y la verdad que cada vez que aparece en la sala la gente hace ay, 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 ¿por dónde nos lo van a pegar? Me van a tirar de la oreja. Sí, Óscar, ¿por dónde vamos a sufrir? Vamos. A ver, no, sufrir no. A ver, el negocio está funcionando bien y todos los datos que estamos viendo en general de subida de ticket medio, lo que es la aceptación del consumidor de esas subidas de ticket, el contrato de servicios más caros por parte del consumidor, todo eso está funcionando. Otra historia es que lo que no es la peluquería, que es el entorno político, el entorno de la administración, etcétera, nos deje vivir. Pero en lo que es el salón de la peluquería está sano, está bien, y todos los ratios han ido mejorando en 2022 y en 2023. ¿Hemos vuelto a los datos de antes de la pandemia ya? Sí, se han superado esos datos de antes de 2019 y hacia atrás. Es verdad que el único ratio que no ha subido es la frecuencia de visita a la peluquería, porque con el encierro el consumidor incorporó una serie de hábitos que antes no tenía y eso ha modificado la frecuencia de visita, pero por el resto todos los datos son alentadores, son positivos. Pues mira qué bien, yo que pensaba que nos iba a dar unos sopapos aquí. No, y estamos viendo que, por ejemplo, hay servicios como los tratamientos que están creciendo y que incluso casi están adelantando al color, con lo cual eso también nos brinda la oportunidad y vemos sí, que va a requerir, que requiere como cierta especialización por parte de barberos y peluqueros, un mayor conocimiento de la salud, y a mí también estas conclusiones son las que me gustan de los datos que Óscar nos presenta. Es verdad. Un dato que ha surgido ahora, en 2022 y en 2023, ha subido la coloración capilar, por ejemplo, que estaba completamente parada, estaba neutra o incluso en negativo. Bueno, pues ha empezado a crecer muy débilmente, pero ha empezado a crecer. Pero desde luego son llamativos los datos del tratamiento capilar. Es decir, o sea, a lo mejor la gente no se tiñe tanto, pero sí se trata más el cabello, ¿no? Y entonces piensan en qué tipo de vitaminas tengo que darle, con qué champú me lavo la cabeza, etcétera, y pensando desde el punto de vista del tratamiento. Entonces, son productos que en este momento están creciendo. O sea, que ahí hay un nicho, y además yo sí os tiraría de la oreja un poco en el sentido de el peluquero se tiene que implicar en eso. Es decir, o sea, ¿quién es experto en cabello? Entonces, quiero decir, no, yo corto, yo peino, no. ¿Y quién es experto en la salud capilar o en el cuero cabelludo? Pues tendría que ser quien cogiera el testigo, el peluquero, ¿no? Y yo a veces echo un poco de menos ese protagonismo. Es algo que venimos diciendo hace tiempo, pero que a lo mejor no se ha acabado de implementar tanto como nos gustaría, ¿no? Siempre, y de hecho desde el GMBA ya lo vemos, como vamos incorporando nuevos capítulos de salud capilar, nuevos capítulos de trabajar de una manera menos agresiva, con baja temperatura, por ejemplo, cuidando el material, la composición y sobre todo el conocimiento y el dominio de técnicas por parte del profesional, pues para que la salud sea mejor. Algo que también me llama la atención de tu trabajo, Óscar, es de qué manera contáis con un montón de peluquerías del país que os ofrecen los datos, que os dan... Complicado. Y que efectivamente me estabas diciendo que es un poco complicado. Muy y para complicado. Vosotros, para los peluqueros que nos escucháis y que os Muy vamos complicado. a pedir una mayor colaboración con Óscar Mateo, cuéntales cómo lo hacéis. Pues es muy complicado. Nosotros lo primero es que trabajamos en colaboración con un instituto que es experto en la medición de mercados muy fragmentados, ¿no? No importa, lo menciono, es Keystone, es una empresa italiana, pero que tiene también representatividad aquí en España, funciona muy bien. En su día vinieron recomendados por L'Oréal Italia, ya estaban trabajando ahí en Italia, entonces los incorporamos en España y ya son más de una década colaborando con ellos, son muy buenos. De hecho son referentes mundiales en todo lo que tiene que ver con odontología.
Entonces, eso nos sirvió mucho para decir, no, estos saben manejarse en territorios tan complicados como este, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacemos es, tenemos una serie de paneles donde estamos analizando la visión del fabricante de cómo marchan los salones de peluquería y los centros de estética, recibimos feedback de los fabricantes para que nos digan cómo está marchando su negocio en relación a estos mercados, y luego aparte cada 2 años hacemos un estudio de campo. En ese estudio de campo procuramos tener al menos 1000 salones de peluquería, 1000 centros de estética representados en esos estudios. Hay que hacer encuestas directas, son encuestas siempre telefónicas, y luego también de cuando en cuando hacemos también alguna entrevista directa a responsables de los salones o de los centros para que nos cuenten un poco más, no tanto cuantitativo como cualitativo, sus impresiones del negocio, hacia dónde creen que van, si van a invertir más en los próximos años, qué tendencias están observando, ¿no? Y así es como elaboramos los estudios. Y es verdad que luego hacemos otro tipo de estudios que pensamos que también aportan valor, como pueden ser perfiles de consumidores, ver quién está gastando más, ver, por ejemplo, otra cosa que hemos estudiado, porque tiene que ver con servicios vinculados al salón de peluquería, es, pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tratamiento de uñas y decoración de uñas, que ahora se han puesto tan de moda. Claro. Entonces hemos hecho el primer estudio este año pasado, y este año 2024 queremos hacer un estudio sobre barberías. O sea, ya os pediremos ayuda para llegar a los barberos y entrevistarlos. Atención, barberías con encanto. Exacto, a través de barberías con encanto podemos colaborar muchísimo. Fenomenal. Pues yo creo que, sin ser peluquero, es una de las personas que más sabe de peluquería de este país, vamos, seguro. Nos encontramos muchos perfiles así, aquí tengo 2, estoy rodeado de 2 personas que no son peluqueras y saben muchísimo sobre la peluquería. Somos porque siempre siempre diferentes decimos, hemisferios. sí, siempre lo decimos. Más derecho, Está bien, tú conoces todos los chascarrillos que yo me entre los peluqueros del mundo más famosos. Más de la parte analítica, digamos. Sí, porque a veces se echa un poco de menos eso en lo que es el negocio de la peluquería, ¿no? O sea, son estilistas, no hay duda, son artistas también, pero tienen que ser gerentes, tienen que ser gestores, tienen que saber gestionar el negocio, si no, no funciona. A mí hay un dato que cuando pasó la pandemia que se habló mucho y que luego no ha sucedido tal como se temía, pero o quizás se ha transformado de otra manera, ¿no? Que decían, van a cerrar no sé cuántos miles de peluquerías. Yo creo que no han cerrado, sino que se han transformado y ha ido empequeñeciéndose, ¿no? Y bien, porque antes de comenzar esto hablábamos de un dato sobre su opinión, ¿no? Y sobre esa limpieza, que dejo que tú lo contestes y que contestes esta pregunta sobre lo que me decías antes. Pues, a ver, nosotros ya hemos monitorizado, entre comillas, en el mercado 2 crisis fuertes. La primera, la de 2008-2009, que fue una crisis muy dura, sobre todo en la región de lo que era toda la cuenca mediterránea, el sur de Europa y demás. Se cebó en Grecia, en Italia, en Portugal, en España. Y la segunda crisis, evidentemente, que fue provocada por la pandemia. Entonces, lo que ha ocurrido, que además la administración se ha metido mucho con nosotros en ese sentido, porque cuando en 2013 deciden subir el IVA, nosotros, antes de que lo hicieran, al ver la propuesta de ley, inmediatamente fuimos a hablar con ellos y les dijimos, esto es un disparate, es una locura. Y no quisieron escuchar, implementaron esa medida, y esa medida generó en 6 meses el cierre de 8000 salones de peluquería. O sea, poca broma. Hace 10 años. Bueno, sí, en 2013, 2014 y hasta 2015 fue un poco el impacto. Pero ¿qué pasa? Luego la administración nos dijo, ustedes se han equivocado con los pronósticos que hacían, porque a los 2 años había más peluquerías que las que había antes. Entonces el problema está en que nosotros dijimos, no, usted está interpretando erróneamente estos datos. Esos datos son objetivos, es verdad. O sea, cerraron muchos salones, pero luego abrieron más. Usted lo que ha hecho es, se ha perdido empleo y todas estas personas se han puesto a trabajar para sí mismas. Entonces lo que ha hecho es empleos que eran rentables, empleos que tenían una economía no sumergida, empleos que pagaban impuestos, empleos que contrataban gente, ahora usted los ha convertido en empleos empobrecidos, en empleos de autosubsistencia que seguramente no están declarando con tanta transparencia como antes y que además no tienen capacidad de contratación. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro país? Hoy día hay 2 velocidades, hay 2 mundos, lo hablaba antes con Óscar, fuera del podcast. Y tenéis un negocio, digamos, profesional, un negocio que genera empleo, un negocio que da un servicio que es clave para la sociedad y que está completamente profesionalizado, conviviendo con un negocio de subsistencia, que genera, pues,
entre comillas, una cierta competencia incómoda porque son precios que no son soportables por un salón normal, las medidas de higiene, el trato al consumidor, etcétera, no es el mismo. Entonces realmente son dos realidades que están dadas de alta en el mismo epígrafe, pero realmente hablamos de dos cosas muy distintas. Difícil solución. Sí, y además también, fíjate, con dos intereses o dos direcciones totalmente opuestas, porque por un lado, desde nuestras comunidades trabajamos en dar valor a la profesión, trabajamos en hacer que la sociedad vea al profesional peluquero, al profesional barbero y sus negocios como verdaderos centros, ¿no?, de conocimiento, profesionalidad, higiene, imagen. Y por otro lado, pues hay clientes que también tienen la opción de acudir a sitios mucho más económicos, pero que es todo lo contrario. Entonces, esto contamina un poco y confunde nuestra misión. Genera ruido y luego hace que los datos no siempre se entiendan bien. Entonces, claro, estás comparando 50.000 salones de peluquería en nuestro país a día de hoy. Estupendo. ¿Verdaderos negocios? 20.000. Esa es la estimación. Claro, 22.000 aproximadamente son verdaderos negocios y emplean y además tienen, pues eso, tienen sus 6-7 puestos o más, 50-100 metros cuadrados o de 100 a 200 metros cuadrados por salón, etc. Entonces son dos realidades que no tienen nada que ver. Pero siendo o queriendo ser optimistas, hablando con muchos peluqueros, lo que te plantean es que cada vez es más difícil que esto sea un negocio. Me refiero al salón de peluquería. ¿Podemos ser optimistas? Esa es la pregunta. A ver, el salón y el negocio es de una resiliencia extraordinaria. Eso es así. Mira, otra cosa ha entrado un rayo de luz. Un rayo de luz. Ha entrado un rayo de luz, por tanto, ha entrado la luz. la resiliencia. Que quede constancia, rayo de luz. Otra cosa es el contexto. O sea, lo que hay es una presión fiscal descomunal, no solo para el salón de peluquería, sino en general para el contribuyente, cualquiera que sea. Entonces, yo sinceramente pienso que no es sostenible. Es decir, en algún momento la agenda política, que está ya impactando de una forma muy negativa en la realidad social y en la realidad económica, tendrá que hacer un punto de inflexión, un punto de reflexión, porque el problema está en la rentabilidad del negocio, no en que el negocio no sea un buen negocio, sino en hacer que el negocio sea rentable. Ese es el reto realmente. Y no es un problema en sí mismo del peluquero y del negocio tal cual lo plantea. Es un problema de que hay, pues que hay siempre un tercer socio, digamos, que es la administración, y que lo tienes que plantear prácticamente como un socio más de tu negocio, porque se lleva una parte de tu tarta, de tu trabajo, de tus horas enorme. Entonces tú contabiliza cuántas horas trabajas para ti, cuántas horas trabajas para otras cosas. Sí, y hablando con vosotros, con muchos de vosotros propietarios y managers de salón, también esa desprotección que sentís a veces, ¿no?, como autónomos, frente a la figura también del trabajador, frente a la figura de Hacienda, frente a la figura de momentos en los que igual hay dificultades, ¿no? Pues lo complicado que es que podéis tener esa ayuda, y quizá eso es uno de los frenos que tenemos en el sector y que también más nos desmotiva a nuestra comunidad. Lo que dices, Óscar, es que es absolutamente cierto. Es decir, hagamos un análisis muy sencillo. ¿Cuáles son las condiciones impositivas y en general económicas de un autónomo en Italia, en Francia o en Alemania? Y comparémoslas con las de un autónomo en España. Entonces, eso te va a explicar mucha de la problemática que viven estas personas y su realidad como gestores de negocio. Entonces, realmente si ahí hubiera un cambio, habría un cambio enorme. Por eso nosotros siempre hemos estado apoyando la bajada del IVA, el que haya una reflexión en este sentido, pero hay una inestabilidad política tan fuerte en nuestro país en estos momentos, unos cambios tan extraordinarios que impide tener interlocutores constantes, interlocutores que verdaderamente se impliquen, lo ven, pero luego no tienen capacidad ejecutiva realmente. Entonces, bueno, pues... Claro, a veces cuesta saber dónde puede la gente, dónde puede el colectivo de la peluquería ejercer esa presión. No se sabe. Que si ministerios, que si manifestaciones... Que si la presión está ahí, y el conocimiento de que eso es una medida que en su día fue un error es evidente. Lo que no hay ahora es nadie que se responsabilice de esa decisión y nadie con capacidad ejecutiva para llevar eso a la realidad. Yo creo que es solo una cuestión de tiempo, pero entre tanto hay que navegar en estos mares que son complicados. Sí, entre tanto hay que sobrevivir, es una cuestión de tiempo, pero muchos lo ven difícil, y es así. Ayer hablaba con un peluquero de Bruselas
Y justo él me comentaba que ellos cuando abren una peluquería, un negocio cualquiera, esa peluquería, los 2 primeros años están exentos de impuestos. Es verdad que esto luego genera otro tipo de cambios y demás, y otro tipo de comportamientos, ¿no? Que habría que ver esto cómo funciona con la picaresca española, ¿no? Habría que verlo. Pero es verdad que fíjate, en esos 2 primeros años pues están exentos de impuestos, les permite crear un colchón, crear un cliente y después se vuelven mucho más responsables con sus compromisos financieros y laborales, ¿eh? Pero bueno, eso sería fue interesante. Un mundo ideal. Pero aterrizando en la realidad de los salones, a mí me gustaría, con su experiencia en el estudio de mercado y lo que, volviendo un poco al principio, ¿por dónde puede, o sea, teniendo la situación que tenemos actual, por dónde puede un profesional, un manager, un propietario de salón buscar aumentar la rentabilidad de su salón? Hablábamos, quizá, un tema que hemos hablado mucho en la comunidad, que es la experiencia en los salones, ¿no? A ver, para mí hay como dos ejes absolutamente claves para aumentar o garantizar la rentabilidad del negocio. Lo primero es que tienes que tener equipo, porque esto es un trabajo de mano de obra y de horas que tú pones ahí, entonces necesitas tener equipo, con lo cual lo primero que tienes que hacer es tener verdaderos colaboradores, gente que esté realmente implicada en tu proyecto. Si no, ya estás remando tú solo, moviendo un barco que encima a lo mejor pesa demasiado para tener solamente unos remos, ¿no? Y luego el otro son todos factores humanos, es decir, tengo que fidelizar al cliente. Es decir, que el cliente, aunque visite otros salones, porque viaje, porque lo que sea, que el mayor número de visitas las haga a mi salón. Entonces, fidelizar al cliente es absolutamente clave. Y son para mí esos los 2 ejes fundamentales de hacer rentable el negocio. ¿Qué ocurre? También tienes que evaluar muy bien qué precios estás poniendo, cuál es el perfil de tu cliente, qué precios pueden pagar, porque si el cliente valora el servicio, no le importa pagar más, pero tiene que haber una correlación entre el valor que tú le estás dando a ese servicio y lo que él te está pagando. Lo que no pueden hacer es subo precios y no hay ningún cambio, no hay ninguna mejora en el servicio, no veo ningún cambio aparente. Entonces es como si yo voy todos los días a tomar un menú a no sé qué sitio que conozco de todo el tiempo, de repente me cambian los precios, no hay cambios en el menú, no hay cambios que yo observe. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Es una cuestión que son de sentido común, pero no siempre hay esa reflexión necesaria. Os lo decimos constantemente, es verdad que en nuestras mentorías con vosotros siempre os decimos que esa actualización de precios tiene que de alguna manera ser vista por parte del consumidor con nuevas experiencias o un aumento de la calidad, un aumento de lo que el cliente vive. Y hay otro tema que también te quería comentar y que creo que vosotros también lo medís y que muchos de vosotros, muchos de nuestros alumnos tiran la toalla en este aspecto y dicen dejo de hacerlo o bien por internet o bien por Amazon o bien por las grandes tiendas como amenaza, y es que muchos de los peluqueros deciden dejar de vender producto. Es decir, deciden que solo van a vender servicios, que para vender producto ya tienen muchas otras opciones, simplemente porque han visto que clientes vienen con la foto y le hacen la foto del producto que le recomienda el peluquero y luego va a buscarlo en Google, ¿no? Y entonces, tu opinión como experto, como auditor, además de los datos, ¿qué les podemos decir a nuestra comunidad sobre la venta de productos dentro del negocio? Pues es muy buena pregunta. Vamos a ver, nosotros lo que tenemos totalmente medido y auditado es que entre el 8 y el 9% de la caja de un salón de peluquería viene de la venta de productos. Pensamos que es un porcentaje bajísimo y que es un porcentaje que en algunos salones más orientados a esa parte del negocio, pues pueden duplicar, se van al 18 al 20% de la caja en la venta de productos. ¿Qué sucede? Que, vamos a ver, tiene que haber un cambio de cultura. Es decir, ese cambio de cultura implica que el profesional del salón tiene que orientar al consumidor acerca de qué tipo de tratamiento le va mejor. Es decir, lo que tú no puedes hacer es ponerte a vender productos sin más. Ese producto tiene que estar vinculado a una asesoría. Y aquí el cambio de cultura es, volvemos un poco al principio de lo que hemos dicho en el podcast hace un rato. ¿Quién debería ser el experto en tu cabello? Debería ser el profesional que tiene tu cabello. Pero generalmente el peluquero nunca habla con el consumidor acerca de la salud del cabello de esa persona. O qué podría hacer por tener el cabello más saludable, en mejores condiciones, qué le favorece más, cómo va, lo que sea. Entonces hay una falta de información. Entonces si tú a mí no me informas, luego a mí no me va a interesar. Si tú me dices,
mi caso, imagínate, este champú es estupendo para tus canas, vale, pero tiene que haber primero, en ese sentido, que tú empieces a decirme, oye, mira, observa que yo te estoy lavando con no sé qué, ¿te has dado cuenta que tu cana está más clarita cuando estamos usando este champú? Entonces yo voy a decir, ¿y qué champú me estás poniendo? No sé cuántos. ¿Tú lo tienes? Sí. Oye, es que en Google, en no sé qué, lo puedo encontrar más barato, pero es que es una venta caliente. Esto es como lo que te ponen en las cajas registradoras cuando sales del supermercado. Correcto. Lo vas a comprar ahí porque lo tienes a mano. No evalúas el precio, ¿no? O sea, lo que evalúas es la oportunidad, que te lo llevas puesto. Entonces, esa es la parte que yo veo que el profesional del salón no es capaz de ver a veces. Claro. Entonces, es que en Google, es que en Amazon, es que no sé qué. Sí, pero es que luego ni se van a acordar. Se acuerdan cuando vuelven a visitarte. Entonces es cuando se van a acordar. Pero por eso yo creo que se pierde oportunidad. Es curioso porque ahora que lo comentabas, no me acuerdo qué encuesta de dónde la vi, pero había como una disparidad muy fuerte entre lo que el peluquero creía que hacía esa consultoría, esa asesoría, y luego cuando esas preguntas le hacen al consumidor, era totalmente al contrario. Decía, buenísimo. no, voy al salón y nunca me dicen nada. O sea que hay algo aquí Buenísimo. que en realidad es diferente. Algo falla en la comunicación con el cliente. Y yo creo que eso es una cuestión a analizar. Y se pierde oportunidad. Y se pierde oportunidad de afianzar al cliente y de que el cliente confíe en ti para que tú le asesores. Y digas, oye, ¿por qué mi pelo se encrespa? ¿O por qué me pasa no sé qué cosa? Pues es por esto. Entonces, creo que eso no se contempla dentro del servicio que se da y se debería contemplar. Sabes que a veces tenemos un poco de tendencia a tiraros un poco de las orejas porque cuando hacemos con vosotros las clases en las que aparecen vuestras preocupaciones, hay una tendencia a echar balones fuera, Sergi, ¿sabes? No, es que en mi pueblo hay muchas peluquerías baratas, es que está internet, es que mi colaborador no sé qué, es que tal, y ya sabes que eso lo único que nos hace es pequeños. Cuando tú como profesional y como personas decides asumir la responsabilidad y qué cambio voy a hacer en mí para cambiar esta situación, es a partir de cuando obtenéis los buenos resultados. Y la realidad es que el modelo de negocio hoy de peluquería, para los que llevamos tantos años en el sector, es completamente diferente a como era antes. Desde cómo funciona la Nochevieja o la Navidad ahora en peluquería, hasta cómo funcionan las bodas o cómo funciona la manera de ofrecer un producto. Y solamente cuando te adaptas a este cambio, solamente cuando te rodeas de profesionales que te enseñan, solamente cuando decides pensar y hacer acciones distintas, vas a obtener esos resultados. Por mi parte, y yo creo que con esto un poco iremos terminando, pero quiero tener esa reflexión tuya, yo sí creo que tiene que haber un gran cambio de mentalidad que vendrá desde las escuelas, pero también será en el término intermedio, luego cuando montamos una empresa, tiene que haber un gran cambio de mentalidad en el peluquero y en la peluquera, en el barbero y la barbera. Sí, sí, lo que estabas diciendo es que es real, es decir, vivimos la sociedad más compleja que ningún humano ha vivido nunca. Entonces, eso nos afecta a todos, cada uno en su lugar, en el pequeño lugar que ocupa en el mundo. Entonces, lo que hay que pensar es fuera de la caja. Entonces, si tú estás como programado dentro de la caja, no vas a encontrar soluciones, no vas a ver alternativas y te vas a encontrar como una especie de circuito cerrado donde no hay posibilidades, donde no hay futuro, donde esto es muy gris, donde esto... No, tienes que pensar fuera de la caja, ver con perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, pues las escuelas, iniciativas como las vuestras y demás me parecen clave para que el peluquero que tenga las antenas levantadas, tenga ganas de hacer cosas, pues vea que se puede salir de la caja, que se puede ver otras perspectivas, otras soluciones y funcionar de otra manera. Es posible. Y para salir de la caja, Sergi, y ya te dejo que tú despidas y que despida a nuestro invitado, y para salir de la caja lanzamos un reto, que antes de empezar esto hemos decidido con Óscar Mateo crear desde The Hair MBA y desde nuestras comunidades una formación donde precisamente vengáis a salir de la caja. Él nos ha propuesto como experto en conciencia, porque ahí donde le veis con esta imagen de consultor, Óscar Mateo también es un gran profesional en otra área, que es el área de la conciencia, el área del desarrollo personal, el área del crecimiento y del cambio de pensamiento. Todo esto, y que además cuando Óscar ya le haces que termine, me gustaría que cerrara nuestro podcast desde esa manera, ¿no? Cuando él ya habla desde ahí, aparece un Óscar completamente diferente. Así que os mandaremos noticias de este nuevo curso o esta nueva formación que haremos con Óscar Mateo. Y yo quiero que cierres algo sobre eso, Óscar, sobre eso que nos dices
de ese cambio de ciclo, de todo. Vale, lo vamos a hacer de una manera. Vamos a hacer una Adelante, pregunta tú. más terrenal y vamos a acabar de forma Vale. conciencia. Y a mí me gustaría, porque yo creo que, bueno, yo me quedo con muchísimas ganas de más. Y Sin si duda. Óscar tiene a bien volver, pues Volvemos a la- haremos más episodios con él. Un titular para el 2024. Un deber, o sea, como un profe que nos pone un deber para el 2024. Si dijeras, este 2024, para vosotros peluqueros, es el momento de... ¿Qué dirías? De redefinir la forma en que tú gestionas el negocio. Es decir, para mí sería un año de reflexión, total y absolutamente. Es decir, reflexiono para generar cambio. Perfecto. Ese sería el Y ahora titular. nos vamos, como decía Óscar Guinea, al plano de la conciencia, para que nos despidas y nos inspires. Vale, a veces me preguntan, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Definirla no es fácil, porque tiene que ver con energía, tiene que ver con información, tiene que ver con el aglutinamiento de distintas cosas. Vamos a hacerlo fácil. La conciencia está directamente vinculado con perspectiva. Si tú elevas tu conciencia, tú tienes una visión en perspectiva. Por eso es tan importante elevar la conciencia. Te da perspectiva sobre la realidad. Entonces te permite interpretar la realidad de una forma distinta y te abre oportunidades. Por eso es importante. Pues, Muy bien, creador de varios libros, le conoceréis, escritor de varios libros, le conoceréis más adelante y aquí lo dejamos, que me ha gustado mucho esta manera de hacer el podcast así como entre amigos, como si estuviéramos en una barra. Vamos a tener que empezar a inspirar y a poner aquí bebidas, porque esto parece charla de barra de como amigos. debería ser, como ¿No? debería ser. Yo creo que nos ha dejado aquí Óscar Mateo muchísimas cosas sobre las cuales reflexionar. Os dejamos esas cositas, lo invitamos a que cuando pueda y tenga bien nos vamos a reunir y nos vamos a tomar alguna cosilla, ¿no? Vamos, vamos. Gracias, Hasta pronto, Óscar. chicos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.